Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica PM. Hay una regla muy clara cuando se va a pedir un crédito. Mientras mejor sea el aval, disminuye el interés a cobrar porque el riesgo de no pago es menor. Esa es la lógica que implementó el gobierno al informar que enviará un proyecto de ley donde será aval hasta de un 50% de un crédito para que las personas puedan refinanciar deudas que tengan. Es parte de lo que nos cuenta Francisca Badamontes. El Ministerio de Hacienda dio a conocer esta mañana que van a presentar un proyecto de ley que busca otorgar garantías estatales para el refinanciamiento de deudas de la clase media. Esta medida va enfocada justamente en este sector de la población que tienen un nivel de endeudamiento bastante preocupante y lo que buscan en el fondo es poder ahí hacer frente a esta situación aplicando esta medida. Este proyecto de ley se va a ingresar durante esta semana al Congreso Nacional y de ser aprobado hay algunos requisitos que se van a solicitar en el fondo para quienes puedan hacer uso de él. Uno de estos requisitos dice que las personas tienen que tener un ingreso hasta 1.500.000 pesos mensuales y la deuda que mantengan en el sistema financiero no debe superar aproximadamente los 6 millones de pesos. Ese es el tope de la deuda que deben tener y también el nivel de mora, quiere decir el nivel de no pago en el fondo de esta deuda, no debe ser mayor a los 90 días. Los invito entonces a que pasemos a revisar más detalles en la voz del Ministerio de Hacienda. Quiere decir que el crédito que hoy día tienen va a ser reemplazado por un nuevo crédito que va a estar garantizado en un 50% por el Estado y que va a tener una tasa de interés distinta de la que tenía el crédito original. Y por supuesto esa tasa de interés tiene que ser menor que la anterior para que le convenga, ¿cierto?, a las personas. Aquellas que sean personas elegibles, se les va a informar que están en esa situación, ¿cierto?, a ellos y a la institución financiera. Qué importante resulta que la autoridad tome conciencia acerca del grave problema de endeudamiento que afecta a millones de personas en nuestro país. Sin embargo, resulta preocupante que un problema de endeudamiento lo solucionemos con más endeudamiento. Podría entenderse que es estirar el chicle de algo que en definitiva no queremos enfrentar. Sorprende también que no se promuevan herramientas que podrían llevar a cabo las personas pagando un interés igual a cero, como es el procedimiento de renegociación que establece la Ley 20.720, Ley de Insolvencia y Reemprendimiento. Otro de los puntos que van a estar contemplados en la presentación de este proyecto de ley dice relación con ampliar las facultades a la Comisión para el Mercado Financiero en lo que dice relación con regular el pago mínimo a las tarjetas de crédito. El ministro explicaba esta mañana que aquí también hay una especie de vacío o también una situación que genera perjuicio a los consumidores al momento de, por ejemplo, realizar el pago mínimo cuando han hecho una compra con tarjeta de crédito, bien digo, sin interés. Los invito a que pasemos a revisar más detalles de esta situación en voz del ministro. Muchas veces nos ofrecen un pago en cuotas sin intereses. Cuando toca recibir la cartola electrónica o lo que sea, se nos señala el pago mínimo a efectuar. Ese pago mínimo no incluye el pago de la cuota de esa compra en cuotas sin intereses. Y si no se efectúa el pago de esa primera cuota, la manera en que esto se ofrece por parte de los emisores es que se transforma en un crédito. Y se transforma en un crédito con una alta tasa, ¿cierto? Hoy día las tasas de interés para créditos con emisores de tarjetas, ¿cierto? Pueden ser del 35 o 38% anual. Por lo tanto, esto es una anomalía, ¿cierto?, que se presta para confusión por parte de la ciudadanía. Esta iniciativa también buscará flexibilizar los requisitos para poder hacer uso del FOGAES, del Fondo de Garantías Especiales, en específico los destinados a la vivienda y también a la construcción. Este fue un proyecto de ley que se aprobó en abril de este año y que en el fondo también buscaba ir en ayuda de las personas que quisieran adquirir su primera vivienda y también de algunas empresas constructoras. En el fondo lo que decían las autoridades durante esta mañana es que según la información que ellos manejan, se ha hecho poco uso de este fondo cuando ellos esperaban en el fondo que ocurriera
ocurriera todo lo contrario. Así que esta medida busca atacar este problema, por decirlo de alguna manera, busca flexibilizar los requisitos que se piden para poder acceder a este beneficio. Y otro de los puntos también que están contemplados en este proyecto dice relación con las modificaciones a la ley de fraudes. El ministro señalaba que en el último tiempo también se han registrado muchos casos de autofraude, lo que sin duda ha perjudicado también al sistema financiero, y también se busca atacar ese problema mediante la presentación de este proyecto que va a ser ingresado, bien digo, al Congreso durante esta semana. Este lunes también comenzó el trabajo de la Comisión de Salud del Senado para revisar las indicaciones a la ley corta de ISAPRES, esas indicaciones que se conocieron el viernes. Bueno, y hay un tema muy importante, porque el gobierno no incluyó la mutualización de lo que deben devolver las aseguradoras de salud. ¿Por qué no la incluyó? ¿Qué es la mutualización y qué impacto tuvo esta medida? Todo lo cuenta Orlando Silva. Se abre la sesión en condición de comité provisionalmente. Hasta la Comisión de Salud del Senado llegó la ministra Jimena Aguilera para explicar las indicaciones que el gobierno ingresó a la ley corta de ISAPRES, aunque hay consenso en que estas recogieron gran parte de los planteamientos que elaboró la Comisión Técnica. Desde la oposición sí se planteó preocupación por una de estas propuestas que no fue acogida dentro de las indicaciones. Es la ausencia del concepto de mutualización en las indicaciones presentadas. Es lejos lo más relevante del fallo, es lejos lo más relevante de lo que le falta interpretación. Los sistemas de seguro funcionan con el principio de la mutualización del riesgo. Entonces, a mí me parece complejo de alguna manera que esto no esté adecuadamente cubierto. ¿Y de verdad creen que esto resuelve el problema? Yo creo que no. Yo creo que eliminar el concepto de mutualización del riesgo y por tanto la mutualización de la deuda hace inviable absolutamente la subsistencia del sistema privado de salud. Es que fue justamente este concepto, la mutualización, el que usó el comité de expertos para cifrar en $451 millones el monto a devolver a los usuarios por parte de las ISAPRES. Sin embargo, el Ejecutivo descartó esta metodología y calculó la deuda en $1.000 millones. Pero, ¿de qué se trata exactamente esta mutualización? En un sistema de salud, si tenemos dos personas, gastan 200 pesos en salud, 100 pesos cada uno, pero en función de su riesgo, el sistema ISAPRE le permitía a la mujer cobrarle 130 y al hombre cobrarle 70 para financiar estos 200 pesos de gasto por su cirugía, sus exámenes, etcétera, ¿no? Lo que el sistema de mutualización le dice, mire, si usted cobraba por diferencias de riesgo y usted quiere mutualizar ahora en prima plana, para mantener el mismo gasto, cobre 100 y 100. O sea, que al contratar un seguro como es un plan de ISAPRE, todos los afiliados al sistema cubren los siniestros que afectan a unos pocos. Una especie de solidaridad grupal que asumimos con nuestra prima para cubrir las urgencias de otros. Los más propensos a estos gastos pagan un poco más y los menos riesgosos pagan menos. ¿Qué ocurrió en este caso entonces? Desconoce la mutualización, es decir, mire, yo al que usted le cobraba 130, como usted le cobró en exceso porque no debía haber tarificado de esa manera, rebájele de 130 a 100 pesos. Pero lo que hace el gobierno es decir, mire, solo le puedo cobrar 100 a uno y al otro que usted le bajó a 70 pesos inicialmente, usted no le puede subir a 100, que sería la mutualización para equiparar los riesgos, sino que le tiene que seguir cobrando solo 70. Entonces, para esas mismas dos personas los gastos en salud cuestan 200 pesos, pero ahora le puedes cobrar solo 170 pesos, por lo tanto queda desfinanciado el sistema. Desde el gobierno insistieron en que no tienen potestad para aplicar este elemento, ya que contravendría el fallo de la justicia, mientras que desde las ISAPRES se declararon como preocupados por la viabilidad financiera del sistema. La sentencia de la Corte le da un derecho a esas personas que no podemos nosotros eliminar en virtud de la ley. Por lo tanto, eso es lo que lleva a que nosotros no hayamos considerado el tema de la mutualización. Y las indicaciones recogen prácticamente la completitud del informe técnico, con excepción de elementos relacionados al cálculo de la deuda en relación a la implementación del enfoque de mutualización. La Comisión Técnica, cuando se constituyó, se le entregó como misión 3 objetivos y uno de ellos central era mantener el equilibrio financiero de la industria como una manera habilitante para cumplir los fallos. Y la palabra que podría resumir nuestra opinión sobre estas indicaciones es preocupación, porque no tenemos certeza si en definitiva esta estrategia
va a lograr el propósito de mantener el equilibrio financiero de la industria y poder cumplir los fallos de la Corte. De todas formas, el gobierno se mostró abierto a nuevas modificaciones al proyecto, mientras que la discusión legislativa de la ley corta de ISAPRES continuará recién el próximo lunes. La semana pasada el dólar cayó casi 60 pesos en nuestro país. ¿Cómo empezó este lunes? Lo analizamos en la conversación de todos los lunes con Juan Ortiz, estratega de mercados de XTV, a quien vemos en pantalla. Juan, ¿qué fue lo que sucedió con el tipo de cambio en el comienzo de esta semana? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Mira, lo que pasó en el comienzo de esta semana con el tipo de cambio básicamente es que estuvo rebotando ahí cerca del valor de los 8,70 pesos después de una caída bastante abrupta, más o menos con unos 70 pesos que tuvo hace ya 20 días. ¿Pero por qué se da esta alza en el tipo de cambio hoy en día? Principalmente por el tensionamiento de los rendimientos de los bonos de Estados Unidos. De hecho, está la especulación a que pueden seguir subiendo los rendimientos de los bonos y eso obviamente repercutió acá en Chile, haciendo que el precio del dólar, del billete verde en este caso, estuviese cotizando al alza el día de hoy. Cerró en 880. Uno podría esperar que ese nivel sea el que se consolide siempre bajo los 900 pesos. Efectivamente, de hecho, actualmente, Nicolás, un soporte psicológico, una resistencia psicológica bastante fuerte en el nivel de los 900 pesos. Por tanto, nosotros consideramos que si es que se sigue manteniendo bajo ese nivel de los 900 pesos, el tipo de cambio se podría consolidar bajo ese nivel fácilmente. Ya, ahora también todo va a depender también de los siguientes dichos que diga la Reserva Federal, algunos miembros de la Reserva Federal, que hasta el momento ya el mercado tampoco apunta a mayores alzas de tasas. Por tanto, si es que continuamos viendo caídas o los niveles actuales bajo 900 pesos, las tendencias bajistas podrían entrar en juego y seguir cayendo de los 900 pesos para consolidarse bajo ese nivel. El miércoles vamos a conocer el IPC de octubre. ¿Cómo va a impactar esa cifra en la trayectoria del tipo de cambio? Buena pregunta. Bueno, va a depender netamente de la cifra que salga. De hecho, se espera, si bien recuerdo, un 0,5 mensual de un 0,7 anterior. Ya ahora, si es que vemos sorpresa en esa cifra, no sé, por ejemplo, una cifra menor al 0,5, eso también le otorgaría también una volatilidad al tipo de cambio porque es algo que el mercado no espera. Es una sorpresa, básicamente, y el mercado obviamente opera en base a esas sorpresas. Ya, por tanto, hay que estar muy atento a lo que pueda pasar con esa cifra de inflación acá en Chile para el día miércoles, a ver cómo se puede desarrollar el panorama para el tipo de cambio. Pero sí, es difícil que en los próximos días llegue a los 900 pesos y eso tiene que ver netamente porque si bien hoy día el tensionamiento del mercado de los bonos estadounidenses marcó que el tipo de cambio acá subiera, aún en los rendimientos de los bonos en Estados Unidos sigue a la baja, así que lo vemos como complicado que pueda ir a buscar los 900, puede ir a buscarlo, claramente sí, pero para después obviamente rebotar bajo ese nivel y consolidarse bajo ese nivel. Ahora, si llega a pasar los 900, ya la historia sería un poco más distinta, ya podríamos ver ya el tipo de cambio sobre los 900 pesos, tanto en el mediano plazo, bien digo. Juan Ortiz, estratega de mercado de XTV, gracias por estar con nosotros este lunes, que estén muy bien. Muchas gracias a ti, Nicolás, por la invitación. Bueno, algo muy importante, el ministro de Hacienda señaló que puede haber sorpresa positiva en la próxima entrega de los valores de los combustibles que informa la ENAP. Todo indica entonces que debido a esta baja en el dólar y también porque el precio del petróleo ha ido cayendo, podría por fin empezar a bajar el precio de la benzina en nuestro país. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso hablamos de cómo están los directorios de Chile y el mundo adoptando los estándares ESG. Estaremos con un seminario muy importante esta semana al respecto. Lo hablamos al regreso. Este martes, Aguas Andinas recibirá el premio al Directorio del Año. Lo entregará el Instituto de Directores de Chile durante el Board Directors Summit Chile, la segunda edición de este evento. Uno de los temas principales será la adopción de los directorios a los estándares ESG de sustentabilidad. ¿Cómo está el mundo en este tema y también cómo está nuestro país? Es parte de lo que hablamos ahora en Agenda Económica con Cucayo de Oliveira.
Él es gerente para sustentabilidad y gobierno corporativo de la OCDE y que viene a este seminario. Cayo, gracias por estar con nosotros en CNN Chile. Mucho gusto estar aquí una vez. Cayo, en términos generales, en el ámbito de los países también que conforman la OCDE, ¿los directorios están adoptando de manera correcta, de manera suficiente, los estándares ESG que hace ya algunos años son fundamentales en las estructuras corporativas? Todavía hay mucho que debe ser hecho, porque lo que vemos globalmente es que compañías que representan más del 80% de la capitalización bursátil global, ellas ya divulgan información ESG, ambiental, social y de gobierno corporativo, pero la calidad y la comparabilidad de la información es todavía un desafío. Entonces, hay algunas soluciones que las juntas han buscado adoptar, por ejemplo, tener el aseguramiento externo de la información ESG y también la adopción de metas de medio y largo plazo para mejorar la performance, los resultados ESG de la compañía. Es decir, las empresas están cumpliendo de manera cuantitativa, están entregando reportes. Ese es, por lo menos, el avance que tienen hasta ahora. Exactamente. Todavía tiene que mejorar el lenguaje, los estándares que utilizan, porque hoy en día hay muchos estándares distintos y vemos una convergencia global en algunos pocos estándares. Por ejemplo, el nuevo International Sustainability Standards Board, que ha sido creado por la IFRS Foundation, acaba de publicar sus dos primeiros estándares e eles são muito focados em los interesses dos acionistas, interesses financeiros. E a Comissão Europeia também, em julho, adotado os novos estándares europeus de contabilidade de temas ESG sobre muitas temáticas, incluindo, por exemplo, cambios climáticos, direitos dos trabalhadores, água e outros temas. Então, imaginamos que no futuro, nos próximos anos, as companhias e os reguladores convergirão para de esses dois conjuntos de estándares. Cuando uno piensa en estándares ESG, casi por defecto uno piensa en medio ambiente, la parte E, environmental. Pero la otra parte, ¿cómo está avanzando? Sustentabilidad, por ejemplo, pago de impuestos o gobierno corporativo, reglas que tienen los directores dentro de las organizaciones. Sí, es comprensible que las personas hablen mucho más de los cambios climáticos porque efectivamente compañías que representan 2/3 de la capitalización bursátil enfrentan los cambios climáticos como financieramente significativos, pero vemos también que con una casi igual importancia el tema del capital humano para las compañías es muy importante, igualmente para casi 2/3 de las compañías globalmente. Y otros temas, especialmente en Latinoamérica, aquí en Chile y en otros países, los derechos humanos y también la seguridad de la información son muy importantes para un gran número de compañías. Entonces, estoy de acuerdo. Yo creo que las compañías ya están avanzando en esos temas, mucho por presión de los accionistas y también un poco de sus empleados y de las partes interesadas. Dentro de las compañías también se avanza mucho en políticas de igualdad de género, de que no haya brecha salarial entre hombres y mujeres. ¿Eso lo reportan las empresas por lo general a los reguladores de los dos países? Sí, cada día más. Hay una exigencia en muchos países, todos los europeos y en algunas otras regiones. Pero desde un punto de vista de la OCDE, vemos que, claro, la igualdad de género es muy importante, pero también la diversidad desde otros puntos de vista debe ser considerada. Entonces, por ejemplo, la edad de los miembros de la Junta, su experiencia profesional. Entonces, algunas compañías mineras, por ejemplo, tienen muchos ingenieros en la Junta, pero es también importante traer personas con conocimiento específico sobre otros temas, como yo he comentado, derechos humanos, seguridad de la información y otros. ¿Y se ha avanzado en la diversidad dentro de los miembros de una junta directiva? Poco a poco vemos que aquí en Latinoamérica, por ejemplo, en Colombia se ha avanzado mucho más en la diversidad de género. Más de 20% de los miembros de las juntas de las compañías listadas en Colombia son mujeres hoy en día, pero en otros países están un poco detrás. Acá en Chile creo que estamos en el 17% de las empresas que están abiertas a bolsa. ¿Eso es un número bajo? Es un número bajo internacionalmente, pero la región no está muy mal. En Brasil y en otros países la situación es aún peor que aquí. ¿Hay algún otro tema o área en que esté avanzando los estándares de sustentabilidad que no sean los típicos que hemos conocido en medio ambiente o los que tú mencionabas y que hay que empezar a ponerle atención, que quizás se esté poco a poco empezando a hablar, que todavía no sea una gran tendencia, pero que lo va a hacer en el futuro?
Aqui em Latinoamérica especificamente, e a importância desses temas varia muito de região para região. En Latinoamérica, claro, por la riqueza de biomas que todavía tenemos, el tema de biodiversidad es mucho más significativo económicamente en Latinoamérica que en Europa, Estados Unidos y Japón, por ejemplo. Y también vemos que, muy especialmente en Brasil, pero en algunos otros países de Latinoamérica, el tema de agua, del acceso al agua, es muy importante, porque no hay una infraestructura pública suficiente en muchos países. Entonces, las empresas, los inversores y también órganos de la sociedad civil dan mucha importancia al tema del agua y saneamiento. Por lo tanto, que en el seminario de mañana sea premiada Aguas Andinas, una sanitaria, ¿hace sentido entonces con el momento que vive la región? Sí, exactamente, totalmente. Hay temas muy específicos en Latinoamérica, porque el tema inicial que tú has comentado es los cambios climáticos, y para la región esos riesgos son aún más importantes. Aquí tenemos más del 70% de las compañías que enfrentan los cambios climáticos como significativos, pero hay una riqueza mucho mayor de temas ASG, y yo creo que es necesaria una discusión regional y local para saber dónde avanzar y no avanzar. Pero, sobretudo, talvez uno de mis principais mensajes mañana será para las juntas y los reguladores también priorizarem cuáles son los temas realmente significativos para no perderem tanto el tiempo invirtiendo recursos en temas que no son tan prioritarios. Adelantemos entonces esa lista. ¿Cuáles son? Desde el primero a los 5 más importantes. En Latinoamérica tenemos una encuesta con más de 500 gestores de fondos y más de 250 compañías, y allá vemos que cambios climáticos sí, pero también muchísimo capital humano, agua, seguridad de la información y derechos humanos. Porque por la estructura de la economía latinoamericana sale una oposición, por ejemplo, de una comunidad local que para una operación grande como de Petrobras, Ecopetrol y otras, las pérdidas económicas son muy significativas. Entonces, considerar los derechos y la realidad de las comunidades es especialmente importante en la región. ¿Seguridad de los datos por ciberseguridad o porque los datos personales de las personas no están totalmente resguardados? Por ciberseguridad. Okay. Porque lo que muchas personas dicen es que hay dos tipos de compañías. Las compañías que saben que han tenido un ataque cibernético y las que no saben. Porque está por todas las partes y en casi todas las industrias, sectores económicos, esos datos son muy importantes. Bueno, acá en nuestro país, en la última semana, un proveedor de Internet tuvo un serio problema de ciberseguridad. Hubo una grieta donde hubo un ataque de, no sé si de malware u otro tipo de ataque, y la verdad es que no se supo mucho. También sucede eso, que cuando hay ataques hay muchas empresas que prefieren que pase lo más silencioso posible antes de que se publique. Sí, claro, porque es un riesgo reputacional y económico muy significativo para la compañía, pero hay un trade-off, una decisión para la Junta decidir si da transparencia o no da transparencia al ataque, porque él puede ser económicamente importante para los accionistas. Entonces es siempre una decisión difícil, no es obvio, no es muy clara, tiene que ser dada caso a caso, pero sí, es una decisión muy difícil. Finalmente, una cosa es que se entrega la información, y te quiero preguntar, Cayo, la calidad de la información y también ¿cómo se fiscaliza que sea realmente fidedigna lo que se está informando? Hoy en día no hay esa fiscalización de una manera muy fuerte, porque apenas menos de 2/3 de las compañías que divulgan información ASG contratan un asegurador externo, una especie de auditor externo para verificar la calidad de la información. Y mismo aquellas que tienen un aseguramiento externo, el aseguramiento es de un nivel de profundidad y el escopo de trabajo es muy bajo, y en muchos casos también solo sobre algunas métricas. Por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero, pero no sobre otros temas como diversidad, derechos humanos, etc. Bueno, temas que se van a desarrollar entonces en este summit de este martes. Cayo de Oliveira, gerente de sustentabilidad y gobierno corporativo de la OCDE. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y nosotros tenemos una agenda especial también con la cobertura de este seminario en la agenda económica de este martes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.